La bruja del cerro murió el día que enterramos a mi hermano. Saludos, gato macabro. Quiero contarte algo y no sé si muchos me vayan a creer, porque incluso yo misma durante años traté de convencerme de que eran coincidencias, ideas que la gente se inventa cuando alguien fue mala en vida. Pero entre más pasa el tiempo, más siento que sí había algo raro en esa señora. Algo oscuro. Nosotros vivimos por la zona del Cerro Gordo, el que se alcanza a ver cerca de las pirámides. Toda esa parte siempre ha tenido historias. La gente habla de cuevas, de sombras, de cosas que andan en los cerros y de personas que saben hacer trabajos malos. Yo crecí escuchando eso, pero nunca fui de creer todo. Sí respetaba, sí me daba miedo, pero también pensaba que muchas veces los pueblos exageran. Aún así, había una mujer de la familia a la que nunca pude ver como una simple anciana. Era la abuela paterna de mi papá. Una señora ya grande, seca, de esa gente que aunque estén sentadas y calladas hacen sentir incómodo a cualquiera. Mucha gente decía que hacía brujería. Nunca escuché que alguien dijera yo la vi haciendo esto o a mí me consta, no. Siempre eran rumores, comentarios, cosas que se decían de boca en boca. Pero el detalle es que no eran rumores nacidos de la nada. Esa señora había sido muy mala con mucha gente. Se metía en pleitos, sembraba corajes, separaba personas, y había quienes juraban que después de discutir con ella se enfermaban o empezaban a tener rachas horribles. Mi mamá siempre nos decía que, por respeto, teníamos que saludarla cuando la viéramos. Y sí, yo la saludaba. Pero de lejos. Nunca me nació acercarme. Nunca le tuve confianza. No sé cómo explicarlo, pero desde niña me daba una mala sensación. Algo dentro de mí me decía que no me acercara demasiado. Mi hermana, en cambio, era muy distinta. Ella sí se le arrimaba, hasta le besaba la mano, como hacen muchas personas con los mayores. Yo hasta me burlaba de eso porque no entendía cómo podía tocarla con tanta naturalidad. A mí me incomodaba hasta mirarle mucho tiempo la cara. Con los años, mi mamá nos fue contando cosas peores. Nos dijo que esa señora le había hecho daño. No voy a contar todos los detalles porque es una historia larga y dolorosa, pero sí sé que en mi casa la relacionaban con cosas muy feas. Mi mamá sentía que más de una vez esa mujer nos había querido perjudicar. Y no solo a ella. También a mi hermano. Mi hermano falleció un 27 de agosto. Todavía me duele escribir eso. Hay fechas que se quedan clavadas en una familia para siempre, y esa es una de ellas. 2 días después, el 29, lo enterramos. Ese día la tristeza en la casa era algo que no se puede explicar. Todo se sentía pesado. No solo por el duelo, sino porque cuando una familia entierra a uno de los suyos, la realidad cambia de golpe. El aire de la casa cambia. Las paredes se sienten distintas. Uno ya no vuelve a ser el mismo. Recuerdo que ese día todos salimos destrozados. Nadie tenía fuerzas. Nadie pensaba en nada más que en despedirlo. Y justo cuando íbamos saliendo de la casa para seguir con todo eso, llegó la noticia. La señora había muerto. Así, de repente. El mismo día en que enterrábamos a mi hermano. Yo sé que para quien lo escuche desde fuera puede parecer una simple coincidencia. Una fecha, nada más. Pero para nosotros fue imposible no sentir algo raro. Mi mamá se quedó helada cuando lo supo. Como si en el fondo ya hubiera esperado algo así. Después empezaron los comentarios. Yo no la vi en sus últimos días, pero mi mamá y mi hermana sí. Y lo que me contaron hasta hoy me sigue dando mucho miedo, parece peor que una película de terror. Dijeron que esa mujer ya no parecía una persona normal antes de morir. Que su cuerpo se estaba deformando de una manera horrible. Mi mamá decía que la piel le lloraba sangre. Así lo contaba. Como si en lugar de sudar, le brotara líquido rojo de la piel. Mi hermana decía que se le estaba cayendo el cabello hasta quedar casi pelona, y que la lengua se le había crecido tanto que se le salía de la boca y le colgaba casi hasta el mentón. Cuando me lo contaron, yo pensé que estaban exagerando del impacto, pero las dos coincidían en lo mismo, y las dos lo decían con una cara de verdadero espanto. No era el aspecto de alguien enfermo nada más. Era, según ellas, el aspecto de alguien que se estaba pudriendo en vida. También supe que cuando murió, la gente que se encargó de eso no quería ni abrir bien la caja. Decían que estaba irreconocible. Que su cara ya no parecía su cara. Que mejor así se quedara. Ahí fue cuando en el pueblo comenzaron más fuerte los murmullos de siempre. Que eso les pasa a las brujas. Que cuando hacen mucho mal, no mueren en paz. Algo las cobra. Que el cuerpo termina mostrando lo que traían adentro. No me consta todo eso. Yo no lo vi. Y por eso tampoco quiero decir que sea una verdad absoluta. Pero sí te puedo decir algo, yo le creo a mi mamá. Le creo a mi hermana.
Y sobre todo creo en la sensación que siempre me provocó esa señora, incluso cuando yo era niña y no entendía nada de esas cosas. En mi casa, aunque no todos lo digan, muchos creen que esa mujer se aferró a la vida por algo. Mi mamá siempre ha dicho que tardó muchísimo en irse, como si ella misma no quisiera soltar este mundo. Y eso también lo he escuchado en otras historias, que hay gente que hace tanto daño, que mueve cosas tan oscuras, que al final no se van fácil. Lo más inquietante es que murió justo el día en que nosotros despidíamos a mi hermano. Como si hubiera esperado. A veces pienso en eso y me entra un miedo muy raro, porque entonces recuerdo todas las veces que mi mamá nos decía que la saludáramos por respeto, todas las veces que yo la miraba de lejos sin poder confiar, todas las cosas malas que se dijeron sobre ella, y el estado espantoso en que terminó. Y aunque una parte de mí quiere pensar que todo fue enfermedad, coincidencia y chisme de pueblo, hay otra parte que no puede quitarse la idea de que esa señora sí cargaba algo oscuro encima. Algo que la fue consumiendo por dentro hasta dejarla irreconocible. Un toro le ofreció riquezas a mi abuelo. Hola gato macabro. Yo soy de Oaxaca, mi familia, al menos por parte de mi papá, es conocida por tener dinero. Tenemos ganado, varias tiendas y terrenos. Nunca nos ha faltado comida, ni ropa, ni nada importante. La gente del pueblo siempre dice que mi abuelo fue un hombre muy inteligente, muy trabajador, que supo hacer crecer lo poco que tenía hasta convertirlo en bastante. Así lo cuentan los de afuera. Pero mi mamá me contó otra versión. Dice que cuando ella se juntó con mi papá, mi abuelo ya tenía dinero, pero que antes de eso fueron extremadamente pobres. No estoy hablando de pobreza de no poder comprar gustos. Hablo de pobreza de comer una sola vez al día, de ver a los niños dormir con el estómago vacío, de no saber si al amanecer habría maíz, frijol o siquiera un pedazo de tortilla dura. Mi abuelo tenía varios hijos pequeños y una esposa enferma de tanto pasar necesidad. La desesperación ya lo estaba volviendo otro hombre. Según lo que ella escuchó de mi abuela, una tarde mi abuelo se fue al monte con su escopeta. No salió por gusto ni por deporte. Salió porque ya no había nada en la casa. Iba decidido a matar lo que fuera. Un conejo, un venado, un tejón, lo que se dejara. Lo importante era volver con carne. Dicen que caminó por horas siguiendo unos pájaros grandes que se paraban entre ramas secas y luego volaban un poco más adelante, como si lo fueran guiando. Mi abuelo les apuntaba, disparaba, y siempre fallaba. Una y otra vez. Los animales no se alejaban del todo. Solo lo suficiente para que siguiera detrás de ellos. Así fue como se perdió. Cuando quiso regresar, ya no supo por dónde había venido. Todo se le empezó a parecer igual. Árboles torcidos. Maleza. Piedra húmeda. El sol ya se estaba apagando y el monte se estaba cerrando alrededor de él. Mi mamá dice que mi abuelo jamás contaba esa parte sin ponerse serio, porque aseguraba que al anochecer el aire cambió. Entonces escuchó un bufido. Un resoplido, hondo, como de una bestia enorme. Mi abuelo volteó y vio, entre unos arbustos, la silueta de un toro. No era un toro normal. Eso lo dijo él mismo. Era demasiado negro. Sus cuernos parecían más largos de lo que debían, y aunque estaba inmóvil, imponía como si llenara todo el lugar donde se encontraba. Mi abuelo, muerto de hambre, pensó lo mismo que cualquiera en su lugar: si lograba tumbar a ese animal, su familia comería varios días. Se agachó. Apuntó con calma. Acomodó la culata contra el hombro. Ya tenía el dedo listo para jalar el gatillo cuando el toro volteó directamente hacia donde estaba escondido. Lo miró. Y luego habló. Mi mamá me dijo que mi abuelo juró hasta el día de su muerte que esa voz no sonó como la de un hombre, era una voz horrible, profunda, como si saliera de un pozo lleno de lodo. Le costaba pronunciar las palabras, pero se entendían perfectamente. Le dijo: me puedes matar ahorita, pero mi carne se va a llevar a toda tu familia. Mi abuelo sintió como las piernas se le aflojaron, pero seguía apuntando, sin saber si disparar o salir corriendo. Entonces el toro volvió a hablar. O me das de comer, y yo te daré todo lo que necesites. Nunca volverás a pasar hambre. Mi abuelo bajó el arma, porque supo que eso no era un simple animal. En el pueblo ya se hablaba de nahuales, de dueños del monte, de cosas que toman forma de bestias para atentar a la gente. Mi abuelo era creyente de esas cosas. Y al escuchar hablar a ese toro, entendió que había entrado en terreno ajeno. No se sabe bien cómo fue el trato. Esa es la parte que en mi familia nunca se cuenta completa. Lo único que mi mamá alcanzó a oír de labios de mi abuela era que él aceptó, que esa misma noche el toro le indicó cómo salir del monte.
que al regresar encontró, casi como un milagro, una oportunidad de comprar 2 becerros muy baratos. Después vino un negocio que salió mejor de lo esperado. Luego otro. Luego otro. El dinero empezó a llegar de formas que parecían suerte, pero una suerte demasiado perfecta. Lo extraño era que, cada cierto tiempo, mi abuelo desaparecía una noche entera. Decía que iba a revisar terrenos o a cerrar tratos. Pero mi abuela sabía que se iba al monte. Preparaba bultos sin preguntar qué llevaban. A veces eran gallinas. A veces animales recién nacidos. A veces carne envuelta con mantas. Nadie hablaba de eso delante de los niños, pero todos entendían que eran ofrendas. Mi mamá me dijo que una vez, siendo joven, vio a mi abuelo regresar antes del amanecer con la ropa salpicada de lodo negro y con un olor insoportable, como si hubiera dormido dentro de una carnicería abandonada. Con los años, la familia prosperó. Llegaron más cabezas de ganado, más tiendas, más propiedades. Mis tíos crecieron, estudiaron, formaron sus familias y siguieron viviendo de esa abundancia. Nadie quiso investigar demasiado. Nadie quiso hacer preguntas. En los pueblos, cuando el dinero empieza a arreglarlo todo, muchos prefieren mirar hacia otro lado. Pero también empezaron a pasar cosas raras. Animales que amanecían abiertos. Perros que no querían acercarse a cierta parte del cerro. Becerros que se quedaban viendo fijo hacia el monte y luego salían corriendo. Y algo más raro todavía, cuando en la familia se hablaba de vender tierras o dejar de ir a las ofrendas, siempre ocurría una desgracia. Enfermedades repentinas. Accidentes. Pérdidas de dinero. Como si alguien cobrara por adelantado el simple hecho de querer romper el trato. Mi abuelo murió sin decir toda la verdad. Ya muy viejo, una noche le dijo a uno de mis tíos que el error no fue aceptar riqueza. El error fue no preguntar nunca cuánto tiempo iba a durar el pago. Después de eso ya no volvió a tocar el tema. Yo crecí escuchando pedazos de esta historia, como quien arma algo prohibido con murmullos. Y aunque he tratado de buscar en internet qué clase de entidad podría ser esa, no encuentro nada exacto. Algunos dicen que era el diablo. Otros que un nahual. Otros que era el mero dueño del monte, uno de esos seres que no te regalan nada, solo te cambian una necesidad por otra peor. Lo único que sé es que, hasta la fecha, mi familia sigue teniendo dinero. El dinero de la bruja. Hola gato macabro. No sé si lo que me pasó fue algo paranormal, si tuvo que ver con brujería o si simplemente me metí con algo que no debía tocar. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía lo recuerdo con una claridad que me incomoda. Fue una de esas experiencias que de niña no entendí, pero que ahora, de adulta, me sigue dando vueltas en la cabeza porque hay cosas que simplemente no tienen explicación. Esto me pasó cuando tenía como 10 años y estaba en la primaria. En ese tiempo yo vivía solo con mi abuela en una casa modesta de la Ciudad de México. Mis papás no estaban conmigo, así que mi abuela era todo para mí. Era una señora muy seria, muy creyente, de esas mujeres que te enseñan a persignarte al salir y que siempre te dicen que no agarres nada de la calle porque nunca sabes de quién fue antes ni qué carga trae encima. Yo, claro, a esa edad no entendía por qué decía tanto eso. Pensaba que eran ideas de gente grande. Un día, en la escuela, nos llevaron al Teatro Metropolitán. Para mí eso era enorme. Yo nunca había entrado a un lugar así. Todo me parecía elegante, viejo, importante. Recuerdo las butacas, las luces, el olor a polvo encerrado y alfombra vieja, como si el lugar guardara años enteros en sus paredes. La función terminó y antes de irnos los profesores nos pidieron que recogiéramos la basura que hubiera debajo de nuestros asientos. Todos se agacharon a buscar envolturas, botellas o papeles. Yo también me agaché. Y fue ahí donde vi el dinero. No era una moneda ni un billete perdido. Eran muchos billetes doblados, apretados entre sí, como si alguien los hubiera escondido o se lo hubieran caído todos juntos. Me acuerdo que me quedé congelado unos segundos. A esa edad, ver tantos billetes juntos era como encontrar un tesoro. No sabría decir cuánto era exactamente, porque era una niña y no dimensionaba las cantidades, pero sí recuerdo que me pareció muchísimo. De inmediato miré a los lados. Nadie parecía haberlo visto. Mis compañeros seguían agachados recogiendo basura y los maestros estaban más preocupados por fumarnos para salir. Sin pensarlo mucho, lo agarré y me lo guardé. Durante el camino de regreso sentía la mochila más pesada, aunque seguramente era idea mía. Iba apretando los tirantes con nervios, pero al mismo tiempo me sentía feliz. Era como si, de repente,
me hubiera pasado algo extraordinario. Yo no pensaba en que fuera robo ni en que alguien lo estuviera buscando. Solo pensaba en todo lo que podía comprar. Dulces, juguetes, papitas, cosas pequeñas que para una niña significaban mucho. Cuando llegué a la casa, mi abuela estaba ocupada. No le dije nada. Guardé el dinero dentro de mi mochila, bien al fondo, entre mis cuadernos, y la dejé en mi cuarto. Nadie más vivía con nosotras. Nadie sabía que ese dinero existía. Después me salí a jugar con mis primos, como cualquier tarde normal. Todo cambió cuando regresé. Ya estaba oscureciendo un poco. Entré a la casa con esa emoción infantil de volver a ver mi tesoro. Recuerdo perfectamente que fui directo a mi mochila. La abrí rápido, moví los cuadernos y entonces sentí algo vivo adentro. Algo se movió. Di un brinco hacia atrás y la mochila cayó de lado. En ese momento salió una rata enorme. No era una rata como las que uno imagina corriendo por las coladeras. Era mucho más grande. Del tamaño de un conejo. Gorda, larga, sucia, con un pelo feo y apelmazado, como si estuviera mojada o hubiera salido de un lugar asqueroso. Pero lo que más recuerdo eran sus ojos. Yo juraría que eran rojos, brillantes, fijos. Esa cosa me miró apenas un segundo y salió corriendo con una velocidad horrible, rozando la pared. No grité al instante. Fue de esos momentos donde el miedo tarda en convertirse en ruido. Solo me acerqué otra vez a la mochila, con las manos temblando, y empecé a sacar todo. Mis cuadernos. Mi estuche. Unas hojas. Todo estaba ahí. Menos el dinero. Desapareció por completo. Yo empecé a llorar y fui con mi abuela. Le conté como pude, atropellándome, diciendo que había encontrado mucho dinero en el teatro, que lo guardé en mi mochila, que no le dije nada, y que al volver había una rata enorme dentro y que ya no estaba el dinero. Mi abuela no me regañó como yo esperaba. Eso fue lo primero que me hizo sentir peor. Se quedó muy callada. Demasiado callada. Solo me preguntó exactamente dónde había encontrado los billetes y si alguien me había visto recogerlos. Le dije que debajo de la butaca. Entonces me agarró del brazo y me llevó a la cocina. Me puso frente a una veladora que tenía junto a una imagen religiosa y me hizo persignarme. Luego empezó a barrer la entrada y mi cuarto con ruda que guardaba seca en un bote. Mientras lo hacía, iba rezando en voz baja. Yo nunca la había visto tan seria por una cosa así. Esa noche no me dejó dormir sola. Ya acostadas, me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que a veces ciertas personas dejan cosas en lugares públicos para trabajar males, para pasar cargas o para amarrar desgracias al primero que lo tome. También me dijo que en esta ciudad hay gente que sabe hacer cosas muy feas. Yo le pregunté si la rata había sido una bruja. Mi abuela tardó en responderme. Después dijo algo peor. Me dijo que no sabía qué había sido, pero que lo más grave no era que se hubiera llevado el dinero, había algo aún más espantoso. Desde esa noche empezaron a pasarme cosas pequeñas que me daban mucho miedo. Soñaba con el teatro, pero vacío. Soñaba que yo entraba sola y que debajo de todas las butacas había ojos mirándome. A veces despertaba creyendo escuchar chillidos en el cuarto, como uñas raspando dentro de mi mochila. Más de una vez me negué a tocarla hasta que amaneciera. Mi abuela siguió rezando varios días y tiró la mochila a la basura aunque estaba nueva. Dijo que mejor perder una mochila que abrirle la puerta a algo que no entendíamos. Nunca recuperé ese dinero. Con los años traté de convencerme de que todo tuvo una explicación lógica. Tal vez una rata de verdad entró a la casa. Hasta hoy sigo con la duda. No sé si aquello era una bruja, una entidad, o si esos billetes nunca fueron realmente míos. Solo sé que desde entonces jamás vuelvo a recoger dinero que me encuentre tirado, menos si aparece de forma tan extraña. El perro del pasillo quería llevarse a mi bebé. Buenas noches, gato macabro. Soy de Paraguay y quiero contarte algo que me pasó hace ya 10 años, justo cuando tuve a mi bebé. Porque sé que mucha gente no le va a creer. Pero todavía puedo recordar el miedo de esas noches como si hubieran sido ayer. En ese tiempo mi marido y yo vivíamos en el terreno de sus padres. Era un terreno grande, pero dividido en varias partes. Sus papás tenían su casita, y nosotros otra pequeña, más apartada. Nuestra casa daba hacia un pasillo largo y oscuro, de esos que de día ya se ven medio tristes, pero de noche parecen otra cosa. Era un pasillo angosto, con pared de un lado y sombra del otro. De noche casi no entraba luz, y desde mi ventana se alcanzaba a ver solo una parte, porque lo demás lo cubría la oscuridad. Yo acababa de salir del hospital.
Estaba débil, sensible y con ese miedo que te entra cuando tienes a tu primer bebé y sientes que cualquier cosa puede pasar. Esa primera noche que llegué a la casa ya se sentía rara. Mi bebé estaba muy inquieta. No dejaba de moverse, de hacer pequeños quejidos, como si algo no la dejara descansar. Yo pensé que era normal, que tal vez extrañaba el hospital o simplemente estaba incómoda. Pero al mismo tiempo, empecé a escuchar a los perros de los vecinos. No ladraban como siempre. Era un ruido feo, como si estuvieran viendo algo que no les gustaba. Se escuchaban de distintos lados, y entre todos esos ladridos había una tensión que me fue poniendo cada vez peor. Afuera la noche estaba pesada. Yo trataba de calmar a mi bebé cuando de pronto escuché un gruñido. No era el típico sonido de un perro peleando. Era un gruñido amenazante. Algo en ese sonido me puso en alerta máxima. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la ventana que daba al pasillo. Todavía hoy me arrepiento de haber mirado. Ahí estaba. Parado en el pasillo, a unos metros de mi ventana, vi un perro alto y flaco. Pero decir perro se queda corto. Eso no parecía un animal normal. Era demasiado alto, con las patas demasiado largas y el cuerpo demasiado deforme. Se veía encorvado, puede que suene exagerado, pero yo diría que parecía un hombre lobo. Tenía algo humano en la postura. Cerré la ventana muy despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se iba a escuchar. Me fui rápido a la cama, abracé a mi bebé y me quedé inmóvil, casi sin respirar. No quise volver a la mirar. No quise hacer ruido. Solo me quedé con ella entre mis brazos, rezando por dentro y esperando a que amaneciera. Esa noche no dormí nada. Miré el reloj muchas veces y sentí que el tiempo no avanzaba. Cada pequeño ruido me asustaba más. Llegaron las 4 de la mañana y recién ahí sentí que la noche empezaba a aflojar. Con los primeros sonidos de la mañana me calmé un poco, pero no dejé de temblar. Al día siguiente le conté todo a mi marido. Pensé que se iba a preocupar, pero no me creyó. Me dijo que seguramente estaba cansada, que por el parto y el desvelo yo estaba nerviosa, que tal vez vi mal por la oscuridad. Me dio mucho coraje, pero también mucha tristeza, porque yo sabía lo que había visto. Yo estaba completamente despierta. Llegó la segunda noche y desde antes de que anocheciera yo ya estaba alterada. Mi bebé volvió a ponerse inquieta. Igual que la noche anterior. Se movía mucho, se quejaba y no lograba dormirse bien. Mi cuerpo entero me avisaba que algo iba a volver. Afuera todo estaba en silencio al principio, pero ese silencio tampoco era tranquilizador. Era un silencio como de espera. Ya entrada la noche empecé a escuchar pasos en el pasillo. Lentos, de un lado a otro. Como si alguien caminara fuera de mi ventana. Iban y venían. Iban y venían. Yo me incorporé enseguida en la cama y desperté a mi marido. Le dije que escuchara. Le dije que había alguien afuera. Él se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que no oía nada. Nada. Me dijo que era mi miedo, que me tranquilizara, que así no iba a descansar nunca. Yo quería gritarle que sí estaban ahí. Pero él se dio media vuelta y volvió a dormirse. Y el ruido siguió. Toda la madrugada escuché esos pasos en el pasillo. Parecía que se detenían justo debajo de la ventana. Yo sentía que si me asomaba, iba a volver a ver a esa cosa, o algo peor. Así que no me levanté. Solo me quedé despierta, abrazando a mi bebé y sintiendo que la noche se nos venía encima. En la mañana ya no aguanté más. Salí y fui con un médico naturalista de esos que también echan las cartas. Yo nunca había ido con alguien así, pero estaba desesperada. Apenas entré, antes de que yo le dijera casi nada, me miró y me soltó una frase que me dejó helada. Por suerte viniste. Nada más con eso sentí que me iba a poner a llorar. Le conté lo que me había pasado. Le hablé del perro, de los pasos, de la inquietud de mi bebé. Él se quedó serio escuchándome y después me dijo algo que hasta hoy me persigue. Me dijo que esa noche querían llevarse a mi bebé. Yo me quebré. Empecé a llorar ahí mismo. Le pregunté qué podía hacer, qué tenía que hacer para protegerla. Entonces tomó una cinta roja y la puso en mi bebé. Empezó a orar en voz baja, hizo algunas cosas muy extrañas y luego me dio instrucciones muy claras. Me dijo que rociara agua bendita por toda la casa, que no dejara ni un rincón sin bendecir. También me dio palma bendita, hizo una cruz con ella y me dijo que la pusiera en la ventana y en la puerta. Yo hice exactamente todo lo que me dijo. Ese mismo día conseguí el agua bendita, limpié la casa, recé y coloqué la palma donde me indicó. Estaba aterrada, pero por primera vez sentía que estaba haciendo algo para defendernos. Llegó la noche. Mi bebé, para mi sorpresa, se durmió profundamente. Fue la primera vez en días que la vi tranquila de verdad. Eso me dio un poco de paz, pero no duró mucho, porque ya entrada la madrugada volvieron los ruidos.
Empezaron a tirarme piedras a la ventana. No eran piedras pequeñas. Eran golpes claros, directos, como si alguien estuviera intentando llamar mi atención o hacerme abrir. Luego escuché una risa. Una risa fea, malvada, que no se oía como la de una persona normal. Era una risa burlona. Yo sentí que me iba a desmayar. Pero en vez de salir corriendo o quedarme paralizada, empecé a rezar. Me acordé de lo que me habían dicho y empecé a orarle a San Miguel. Recé con toda mi fuerza, con desesperación, casi llorando, pidiendo que protegiera a mi bebé, que no dejara entrar nada malo a la casa, que nos defendiera. Los golpes siguieron un rato más. La risa también. Pero poco a poco todo empezó a apagarse. Primero dejaron de caer las piedras. Después ya no escuché pasos. Luego el silencio volvió. Un silencio distinto, tranquilo. Y así, poco a poco, terminó todo. Después de esa noche no volví a ver a esa cosa. No volví a escuchar los pasos ni las piedras. Mi bebé comenzó a dormir mejor y yo también pude respirar un poco. Sé que muchos van a decir que el miedo me hizo imaginar cosas, que era el cansancio, las hormonas o el encierro. Pero yo sé lo que vi en ese pasillo. Si esa noche no la hubiera protegido con oración, agua bendita y la ayuda de San Miguel, no quiero ni imaginar qué habría pasado. Si decides contar mi historia, te lo agradecería mucho.